Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy he venido a hablarles de la tabla periódica, pero antes de hablar de tabla periódica vamos a retomar un poquito la información anterior que veníamos hablando sobre la materia. En la materia está formada por una estructura muy pequeña llamada átomo. Y el átomo, cuando hablamos de estructuras del átomo, podemos decir de que existen dos regiones, la región de la corteza y la región del núcleo. Pero bien, si tenemos en cuenta que el átomo es la unidad básica de la materia y que la unión de átomos forma lo que es el elemento, hoy vamos a hablar entonces del elemento y de la tabla periódica. Empecemos por la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta que utiliza la química para organizar a los elementos químicos. ¿Por qué es una herramienta? Porque a través de la tabla periódica podemos ver que los elementos se organizan de acuerdo a una serie de propiedades tanto físicas como químicas. Propiedades físicas como por ejemplo aquellas que yo puedo observar como la dureza, el brillo, la capacidad de calentarse o no. Y las propiedades químicas como aquellas configuraciones internas que la materia tiene o que cada elemento tiene. Por eso la tabla periódica se considera una muy buena herramienta que ha tenido un proceso, una evolución. No siempre la tabla periódica tuvo esta forma, ha venido de una serie de procesos, los cuales ya en la guía ustedes van a hacer ese proceso de mirar cómo ha evolucionado la tabla periódica hasta nuestros tiempos. Pero bien, en la tabla periódica se encuentran los elementos químicos. Un breve repaso de lo que es un elemento químico. Un elemento químico es una sustancia pura formada por átomos. Quiere decir que no se puede dividir, no puede ser separado o fragmentado por ningún método, llámese método de separación química o método de separación física. Y en el elemento se pueden ver dos partes. Una que es el símbolo, voy a poner un ejemplo, este que está aquí, que es el hidrógeno. El símbolo es una representación. Normalmente obedece a la primera inicial del nombre. Pero, pues como los nombres y los elementos son bastante antiguos, también se utilizan los prefijos o los sufijos o las raíces griegas o las raíces latinas. Todo dependiendo de cuándo fue descubierto el elemento. Y el nombre que corresponde a el elemento del cual estemos hablando. En este caso, en el ejemplo, la H es hidrógeno. Los elementos los ampliaremos más adelante. La tabla periódica les decía que se organiza de acuerdo a una serie de propiedades físicas y químicas. La primera manera de organizar la tabla periódica es la siguiente: por periodos y por grupos o familias. Vamos a explicar el primero. Periodos. Los periodos van de izquierda a derecha en filas horizontales. Van de 1 hasta 7 e indican los niveles de energía que tiene cada una de las filas. Ejemplo, para los que están en la fila número 1, el nivel de energía, es decir, el nivel donde van los electrones girando o rotando, es 1. Si tienes 2, entonces tendrás 2 niveles de energía, así sucesivamente hasta cuando llega a 7. En la tabla periódica, si ustedes se dan cuenta, hay dos filas que están por fuera, llamadas actínidos y lantánidos. No es que estén fuera de la tabla periódica, es que la tabla periódica en un principio era muy larga y hubo necesidad de sacar para hacerla más corta. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, este está aquí, corresponde a esta columna, a esta fila, perdón, y esta corresponde a esta fila. Como les decía, indica los niveles de energía y van de izquierda a derecha, así, en orden creciente. Es decir, 1, 2, 3, hasta 7. Por otro lado, están los grupos. Los grupos, también conocidos como familias,
se caracterizan porque todos los elementos que pertenecen a un grupo o a una familia tienen propiedades similares, propiedades físicas o químicas de forma similar. Por eso están agrupados en familia o en grupo. Estos grupos van de 1 a 18 de acuerdo a la nueva forma de clasificar la tabla periódica o a la nueva forma de organizar la tabla periódica. Pero si ustedes buscan en tablas periódicas todavía van a encontrar las columnas A, antes columnas A y B, es decir, las columnas A, esta que estoy marcando aquí. Estas son las columnas A y las columnas B. Sin embargo, en las nuevas tablas periódicas, para poder evitar eso, las confusiones, decidieron mejor la IUPAC, que es la encargada del manejo de todo esto de la química, del estudio, de la organización, de las normas, decidió que iba mejor a colocar del 1 al 18, 1, 2, 3, hasta llegar a 18, por eso hay 18 columnas. Y también tiene una cualidad que se organizan de acuerdo a la configuración electrónica, pero en esta vez, en vez de ser el nivel, habla del número de electrones. Por lo tanto, el número de electrones va aumentando. 1, 2. Salto aquí. 3, 3, 4, 5, hasta llegar a 8 electrones, que es el máximo de electrones en el último nivel de energía que un elemento puede tener. Por lo tanto, la tabla periódica tiene la forma de organizarse, teniendo en cuenta los periodos y los grupos. Son la manera de organizarse más común que existe. Entonces, jóvenes, existen otras formas de organizar la tabla periódica. Nos vamos a ver en unos próximos videos. Vamos a seguir las indicaciones de la guía y nos vamos a ver a través del foro. Observen los videos que ya les coloqué y observen estos videos que les voy a ir enviando de la clase. Chao.